Entonces, estaríamos en la clase 13 y pues siempre estamos girando alrededor de lo que nos convoca en la asignatura, que es la lectura y la escritura, pues en el campo universitario, ¿sí? Como profesionales y como académicos. Entonces, todo este proceso pues lo hemos venido acompañando de unas temáticas específicas que permiten hacer un ejercicio de desarrollo, pues, de, bueno, ¿qué necesito yo a la hora de hacer una propuesta de lectura y escritura? Y hemos tomado como los conceptos básicos relacionados con esta competencia, con esta forma de entrar a aprender y conocer sobre nuestras asignaturas, no solamente sobre las asignaturas, sino también como formas de pensar, de analizar, de dar ideas, ¿sí? Entonces, allí estaríamos en ese campo. Lógicamente, para el caso de la universidad, pues estaríamos desarrollando competencias profesionales y académicas. O sea, cada uno de nosotros está eh, incluido dentro de un área del conocimiento. Y ese área del conocimiento pues, requiere una lectura y una escritura específica. Hay unos niveles, vamos a observar, cuando hablamos de comprensión, pues hablaríamos lectura, escritura y comprensión y oralidad, que son, digamos, los pilares de todo el desarrollo del conocimiento en el campo universitario. Entonces, para ello, pues nos ubicamos en el texto académico específicamente. Ya no lo vamos a generalizar. Entonces, en este campo tenemos que pensar que cuando ustedes hacen una lectura de estos documentos en el campo del área que ustedes estén trabajando, pues requiere que la lectura no sea rápida, sino que sea una lectura exhaustiva, quiere decir que debo hacer múltiples lecturas para poder que se dé ese proceso de aprendizaje. Ya entendiendo la lectura y la escritura como formas de aprender, no de repetir, ¿cierto? Entonces allí también tenemos que revisar, bueno, cuál es la intención eh, que me ofrece el video, que me ofrece el artículo que estoy leyendo, lo que en determinado momento me soliciten en el campo en el cual estoy trabajando. Entonces, digamos que esas estrategias van a estar encaminadas específicamente a estos puntos que es necesario revisarlos. Nosotros vamos a trabajar comprensión de lectura amarrados a un concepto de resumen. Bueno, entonces, cuando hablamos de resumen, aquí habría algunos elementos del concepto de resumen para entrar en un ejercicio de comprensión. O sea, nosotros los ejercicios de comprensión los podemos hacer a través de diagramas, a través de diagrama, que puede ser un mapa conceptual o otro tipo de diagrama. Y también a través del resumen o la reseña. También en el caso, digamos, del ensayo, ¿no? O sea, son documentos que muestran la comprensión real de nosotros sobre un tema específico. Bueno, entonces nosotros nos vamos a enmarcar aquí. O sea, el ejercicio de, de la revisión de esta temática va a estar en dos herramientas, el mapa conceptual y el resumen. Cuando hablamos de resumen, aquí habla de un solo párrafo, pero este sería una clase de resumen, que no es igual a un resumen académico u otro tipo de resumen informativo. O sea, hay varias clases de resumen. Entonces, cuando hablamos de un solo párrafo, estaríamos hablando del abstract, que ustedes lo encuentran en los documentos, ¿sí? O sea, en los artículos que ustedes tengan que revisar, ahí van a encontrar
el resumen, o le llamamos abstract en inglés, aunque hay una diferenciación a veces en los dos conceptos, pero tomémoslo como semejante. Ese resumen contiene ideas principales. Además, se escribe en tercera persona sin diálogos. Hay unos requerimientos de escritura. Se emplean palabras propias y estaríamos, si hablamos de resumen, estaríamos en términos de cantidad, dicen los autores, un tercio del texto original. O sea, no es volver a decirlo todo, sino condensar. Se dice como instrumento de comprensión de textos académicos y además, pues tiene unas características. La fidelidad, que sea completo, que sea breve, que tenga coherencia y tenga objetividad. Entonces, digamos, hay tipos, aquí yo le coloqué uno más, informativo, académico, descriptivo y síntesis, o abstract, que sería este que está aquí, el que aparece como un solo párrafo. Esos aparecen pues en las tesis, en los trabajos de grado y en los artículos científicos. Aparece también el resumen, o sea, cuando se hace una publicación. Cuando hablamos de comprender un texto, entonces vamos a revisar qué se hace antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Que serían como los pasos necesarios para comprender un texto académico. Entonces, si antes de nuestra revisión, pues hay que saber, bueno, cuál es el objetivo que yo estoy revisando aquí en la lectura seleccionada. ¿Qué aporte le puedo hacer yo a ese documento? Porque es que yo no estoy vacía de saber, yo tengo muchos saberes que he aprendido, que he ido asimilando, y allí en el momento de la lectura deben aparecer o aparecen normalmente. O sea, uno no es una tabla rasa o algo vacío. Entonces estamos leyendo el documento, bueno, ensayos científicos, hacemos las inferencias y hacemos nuestra propia comprensión. Pero, pues eso nos tiene que llevar ya a un nivel de lectura, de identificar el núcleo, cómo sintetizo, cómo resumo, ¿sí? Serían como los puntos que están allí. Cuando hablamos, aquí hay un videito pues que no vamos a ver ahorita porque es extenso, pero después se los recomiendo, donde Casani pues hace una interpretación de lo que ha ocurrido en la educación con respecto a la comprensión de lectura, ¿sí? Las fallas que se han cometido en términos de su enseñanza y cómo nos hemos centrado fundamentalmente en la literacidad, o sea, en lo literal más bien, no en literacidad porque ese es otro concepto, en lo literal y solamente repetimos lo literal. Entonces hablamos de que no la lectura no es solamente literal, no es palabra a palabra uniendo frases y decir solamente lo que el texto aporta, sino que tenemos que ir mucho más allá. Entonces, algunos autores hablan de que esas estrategias, eh, cuando leemos, fundamentalmente deben ir a la comprensión. Y esa comprensión no es repetir lo que dice el texto, sino construir como lectores ese significado, ¿sí? Sin ir a, pues tampoco a entrar a definir cosas que no existen dentro del documento. Implica que nosotros seamos activos como lectores, ¿sí? O sea, que tengamos una posición. No es que leemos y nos quedamos como si el texto está allá y yo estoy acá. O sea, el texto hace parte también del lector y el lector tiene que incluirse dentro de ese proceso. En ello está la motivación y lógicamente pues el interés que uno tenga para aprender
algún tipo de saber a través de la lectura. ¿Qué debemos de pronto fundamentar? Bueno, encontrarle sentido, tener claro para qué leo, ¿sí? Para qué se va a leer ese documento, tener un conocimiento previo, pues que todos en cierta forma hemos ido formando. Ser conscientes también de la lectura, ¿no? O sea, en algunos casos tenemos como temor de profundizar temas y nos creemos como que no podemos, pero todo el mundo puede hacer ese proceso, o sea, es necesario, bueno, todo el mundo no, digamos en el mundo académico, para eso nos van formando y hacemos ese gran proceso, ¿sí? Ahora, yo me puedo ayudar con otras estrategias, ¿sí? Puede ser que vea un video, puede ser que lea otros textos, puede ser que le pregunte a alguien. O sea, la lectura es un movimiento, no es algo estático. Aquí pues estamos revisando una autora específicamente que es Soledad y ella nos hace un énfasis en la necesidad de formar a los estudiantes, en el caso académico, de estrategias para que la lectura cumpla la función requerida. Entonces, digamos que ya hace allí una reflexión sobre ello, ¿sí? O sea, ¿para qué leemos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se decodifica? ¿Cuáles son las estrategias que yo como lector debo tener? O sea, en muchos casos eh, solamente respondemos preguntas literales de los textos, pero no nos ubicamos dentro del proceso de lo referencial y de lo crítico, ¿no? Eso sería como lo que la autora hace mucho énfasis, que es una autora que ha trabajado bastante con relación al proceso de comprensión de lectura. Nos dice también que hay unos objetivos, o sea, que nosotros tenemos que, cuando hacemos una lectura, o sea, yo tengo mis lecturas específicas, las personales y las que tienen que ver con el curso. Bueno, entonces estoy leyendo sobre ensayos científicos, estoy leyendo sobre la producción y ensayo de la universidad, la propuesta didáctica. Aquí yo tengo un objetivo, ¿sí? Estoy informándome y adquiriendo estrategias para compartirlas con ustedes en el caso del ensayo, ¿sí? Entonces, digamos que es un objetivo claro. Es diferente si yo tomara otro libro de literatura, bueno, ya eso es otro proceso. En el campo nuestro y actual, pues viene lo que son los nuevos entornos, aunque esto no es nuevo. Nosotros ya hace rato estábamos manejando lo que se llaman los textos multimodales, ¿sí? Lo que está en la red, todo esto que implica lectura, pero que también tiene unas características. Entonces, ahí también tenemos que pensar en que vamos cambiando de formas de leer y que los textos se leen de diferentes formas, ¿sí? Dependiendo pues del caso específico. Si yo estoy hablando de textos de entornos tecnológicos, mediáticos, pues nos dan como unas características, ¿no? Deben ser flexibles, amigables, colaborativos, activos. Entonces, ese es en el caso específico de lo que en cierta forma está ocurriendo. La misma autora, Isabel Solé, nos dice, bueno, entonces, imaginen ustedes que cuando yo voy a hacer la lectura de un texto, pues tengo que tener un modelo, o sea, hacia dónde quiero ir. Tengo el texto base y está lo que yo sé, ¿no? O sea, la memoria superficial es aquella que yo tengo ya unos saberes, que después irá a una memoria más profunda. Entonces, son momentos de la lectura que requieren pues ser revisados. Digamos, en cierta forma, uno lo hace de manera inconsciente,
pero para eso, digamos, hemos abordado estos cursos que implican una mejora en esos aspectos. Y allí cerrando, entonces, para Solé, leer es realmente una interacción que de pronto en el proceso académico nuestro no ha sido visto así. Pues no hay una interacción con el texto, sino que simplemente yo leo superficialmente y no hago una verdadera comunicación. Entonces esto puede llevarnos pues a procesos de poca comprensión o de repetición de lo que dice el autor o lo que dice el documento sin hacer una verdadera, digamos, práctica de lectura. Entonces necesitamos un lector activo. Hace rato los autores lo están manifestando, explicándolo a través de sus investigaciones. ¿Cuál es el objetivo que yo estoy desarrollando a la hora de hacer la lectura de un documento? ¿Sí? Puede ser para disfrutar o para conseguir información, para seguir unas instrucciones. Implica fundamentalmente, eh, salvo informaciones muy leer implica comprender. O sea, la implicación fundamental, dice la autora, es que nosotros, cuando hacemos ese proceso, ya sea de leer una guía, de leer un problema, de leer números, o sea, todo ello implica comprensión. No todos los textos se leen de la misma manera y pues entra a jugar los conocimientos previos. O sea que leer es comprender el lenguaje escrito y allí entraría la forma y el contenido. O sea que también hay subtítulos, hay títulos, hay imágenes, todo eso tiene que ser lectura, ¿no? Entonces, pues en realidad lo que se dicen los autores es, bueno, si vamos a leer, lo principal es decodificar. Ay, ¿eso qué significa decodificar? Pues que yo comprenda de manera desmenuzada lo que el texto está aportando. Y de ahí que voy a aprender y de ahí que voy a asimilar. Y yo le aporto también mis puntos de vista. O sea que el lector no traga entero, sino que hace ese proceso, que es lo que los autores nos han venido mostrando. Y ahí cerraríamos entonces, bueno, si vamos a hacer procesos de comprensión, entonces estamos parados dentro del proyecto, que es un ensayo académico. Lo definimos, sabemos cuál es su función y cuál es su estructura. Entonces ahí estaríamos ubicados para hacer ese proceso de escritura desde la comprensión del tema que ustedes han diseñado y el problema de investigación. ¿Sí? Digamos que ahí estaríamos pensando en esa situación. Entonces, esos son los, digamos, los puntos vitales que implica una lectura de... Vamos a mirar aquí entonces, ustedes en su campus, está ya diseñada la clase, están mirando los documentos, que le llamamos pues clase 13, y estaríamos aquí, ¿cierto? Entonces, estrategias de lectura para textos académicos, sobre el proceso de comprensión de lectura. Entonces, pues el objetivo es lograr identificar elementos para una lectura comprensiva de textos académicos y hay unas recomendaciones en la parte de lo que implica leer realmente y pues digamos que uno a veces no hace mucha conciencia como de ese proceso de lectura.
Sin embargo, pues los autores ya han hecho un recorrido y nos han dicho, bueno, cuando usted vaya a hacer un proceso de lectura, tenga en cuenta que hay unas estrategias. O sea, no nos podemos quedar con las mismas estrategias de la primaria, del bachillerato. Tenemos que ir avanzando y entendiendo que, bueno, uno lo primero que hace es ojear el documento. ¿Sí? Mira, ya que lo que nosotros le llamamos echar un vistazo en español o skin en inglés, y exploramos todo el documento. Ese es como el primer paso de acercamiento al texto. Después yo hago un barrer del texto que le llamo scan, ¿cierto? Quiere decir que allí ya el ojo, después de que yo he hecho esa primera lectura eh, de skin, quiere decir allí que no nos podemos detener en lo que no entendemos. Entonces, algunos autores afirman que si uno se devuelve, pierde momentos de comprensión, que es de pronto la manera que nos enseñaron en el bachillerato. Devolvernos y esta palabra no la entiendo, entonces voy y la busco al diccionario. Allí en ese proceso estamos dañando como lo que realmente sería el camino a la comprensión. Eso se puede hacer, pero luego. Entonces, es necesario primero leer, aunque no entendamos qué es lo que estamos leyendo y que haya muchas dudas, pero ese es el primer momento. El segundo momento, bueno, ya el ojo pues se detiene en ciertas palabras, nos llama la atención y ya estamos en datos específicos. Entonces también podemos trabajar el subrayado y todo lo que implica pues hacer ese manejo de comprensión. Ahora, subrayar no es subrayarlo todo. Subrayar significa que yo voy a tomar los puntos estratégicos del documento. Una de las recomendaciones podría ser las frases temáticas, de entender qué tema estamos hablando globalmente, e ir subrayando aquello fundamental, pero no subrayarlo todo, como hemos visto en algunos casos, que en últimas uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Todo es importante, ¿no? Hay que hacer el proceso de comprensión. Entonces ustedes tienen aquí los materiales, ¿cierto? Que sería, pues hace un énfasis en la lectura para aprender, y este sería pues ya las estrategias específicas, y tendríamos el uso del resumen académico como una forma de comprensión. Entonces ustedes van a encontrar como taller, tienen eh, pues dos presentaciones que les van a nutrir el concepto de resumen. Y estaría el taller, pues que implica en este caso, ustedes lo pueden identificar, van aquí de nuevo, fuera de las presentaciones, pues hay unos puntos clave que tengan que ver con el concepto de resumen. ¿Sí? Cuando yo hablo de resumen, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, primero hay una teoría y lo que vamos a hacer es un resumen académico, fundamentalmente, ¿sí? Un tipo de resumen académico, y hay un ejemplo del documento que nosotros estamos leyendo sobre cómo escribir un ensayo académico. Aquí nos falta la referencia bibliográfica de ese documento, porque todo lo debemos hacer con el documento que seleccionemos. Entonces, elabore un resumen de uno de los textos que seleccionó como parte de la bibliografía para la escritura de su ensayo académico. Recuerde que nosotros hemos hablado que para poder entrar en la argumentación de las voces de autoridad,
para poder trabajar un ensayo académico es necesario hacer la búsqueda de documentos que nos propicien traer esos argumentos y ponerlos a funcionar. Eso va a ser parte del cuerpo del ensayo, esos autores que yo estoy revisando. Entonces, habíamos hablado de 2 o 3 documentos que deben ser artículos de investigación, puede ser una tesis, pero la tesis es mucho más extensa. Yo creo que artículos cortos que aporten sustentación a mi propuesta. Entonces, de esos documentos hay que leerlos, en este caso lo vamos a leer a través de la construcción de un resumen. ¿Sí? Entonces lo van a hacer aquí. Aquí hay un ejemplo del proceso, según el autor del ensayo, como si este se compone. Bueno, aquí hay un ejemplo de el resumen de ese documento que nosotros leímos y que estamos leyendo. Vendría entonces el de ustedes, que sería, no es cualquier artículo, sino los que vamos a revisar en la bibliografía, ¿sí? Y que para ello vamos a hacer un documento. Con el proceso que sigue tenemos que trabajarlo. Hacer la ficha bibliográfica, que ya lo saben que en la misma página como en Cielo y en Redalindo la dan, y hacemos nuestro resumen del documento que nosotros hemos abordado. Ese sería como el proceso allí. Bueno, esa es la tarea pues que queda para trabajar, ¿sí? Y entonces aquí, para lo que haríamos en clase, vamos a revisar rápidamente, pues a través de una infografía, lo que consideramos nosotros sería leer, ¿sí? Y aquí los autores pues hacen una mirada de 5 pasos, que me parece que es muy orientadora. Y pues traen una frase de Santa Teresa de Jesús, que fue una buena lectora y escritora, a pesar de su ambiente religioso, pues es una mujer que hizo una producción bastante interesante. Entonces lee y conducirás, no leas y serás conducido. Es una lectura de esta frase, pues para entender que uno debe tratar, aunque en este momento con tanta información, hay veces parece que todo se nos confunde y entramos como en esas noticias falsas, ¿sí? Bueno, hay una congestión con relación a los temas específicos políticos o de salud. Bueno, entonces aquí los autores dicen, bueno, entonces vamos a resumir de manera muy sucinta cuáles son esos pasos que yo realizo cuando voy a hacer trabajo de lectura en el campo universitario. Entonces yo primero me tengo que parar, bueno, en qué lugar, desde dónde estoy hablando o desde dónde estoy leyendo, qué tiempo es, porque es que todos los documentos, dependiendo del lugar donde ustedes, si yo estoy hablando de Canadá, o sea, si el texto es canadiense, el texto es colombiano, el texto es de Estados Unidos, eso va a tener una implicación. Entonces yo no me puedo como desubicar. Debo ubicar lugar, tiempo y propósito de la lectura que estoy realizando, ¿sí? Ese sería como lo que implica esa primera mirada. Ahí comienzan a funcionar los conocimientos previos, que ya los hablamos allá en la otra presentación, cuáles son las motivaciones y cuáles son las intenciones. En el caso pues de las motivaciones es complicado porque en algunos casos pues a nosotros no nos interesa, hay veces algunos temas, pero pues la motivación viene que estoy aprendiendo, que me estoy formando, que voy a ser un profesional con ideas más claras si hago ese proceso de lectura
y no solamente repito lo que dicen los documentos. ¿Cuál es la intención? Entonces estaría aquí el contexto, ¿cierto? Que sería este, el sujeto que soy yo como lector y el texto como tal. Entonces, estos tres elementos entran en juego para hacer el proceso de lectura no normal, una lectura comprensiva, que es la que estamos hoy haciendo énfasis. Entonces tengo que ubicarme, bueno, no, esto es un video, esto es un ensayo, esto es una película, esto es una escena, ¿sí? Estructura, entonces, ¿cómo es esa estructura? ¿Es un ensayo académico? ¿Cuál es su estructura? Si estoy hablando específicamente de un tema del conocimiento de mi área, pues va a tener una terminología. Tanto para la lectura debo manejarlo como para la escritura. ¿Quién es el autor? No para su biografía, ¿no? No mucho más allá, porque es que cuando yo conozco al autor, eh, pues entiendo cuál es su intención de producir conocimiento. Entonces miren que estos serían los principales momentos cuando yo hago una lectura en la universidad. Y hay veces nosotros no los tenemos en cuenta y leemos de manera indiscriminada y pues la idea es que ustedes se valgan también de estrategias que ya están analizadas de manera científica, digamos, en términos de la psicología, en términos de lo que significa el discurso. Leer implica distintos niveles. Listo. Entonces yo leo entre líneas. O sea, en este triángulo, ustedes ven que el nivel más bajo es el literal, que es el que de pronto nosotros desarrollamos en el ambiente académico, en la primaria y en el bachillerato. Puede ser que eso haya cambiado. Pasamos al inferencial y el nivel más alto, que es el que están ahora promoviendo en las pruebas saber y en el ICFES, es la lectura crítica, ¿sí? Intertextual. O sea que yo al leer el documento voy mucho más allá y establezco entonces leer tras las líneas, quiere decir eso, no solamente lo que dice las líneas en lo literal, sino ir más allá. Leer entre líneas es lo inferencial y leer las líneas es lo literal. O sea que en esta orden de ideas, lo principal, o hacia dónde debe llegar un lector con una comprensión más alta, a lo crítico intertextual. ¿Sí? Saber para qué leo, qué quiero con esta lectura, qué debo hacer. ¿Sí? En el campo académico, pues nos dicen, bueno, este documento lo vamos a leer porque vamos a evaluar o porque vamos a hacer una reseña o porque usted va a reflexionar. Entonces ahí estaríamos nosotros ubicados como lectores. Si se quiere un producto, ¿cuáles son sus características? Pues aquí en el caso nuestro vamos a trabajar un resumen. Entonces, ¿cuáles son las características del resumen? Pues que condense, que estén las palabras nuestras, pero no alterado la información. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Esto es importante porque como en el mundo académico tenemos mucha información y pues todas las asignaturas piden, lean, hagan aquí, hagan allá. Entonces ahí tiene uno que organizarse en ese sentido. ¿Qué otra información necesito? ¿Dónde voy a leer? ¿Cuándo y con qué? Digamos que son todo lo que se desarrolla en la lectura serían estos desarrollos del pensamiento. O sea, todo lo que produce la lectura, ¿no? Lo que implica cuando yo hago esos niveles de lectura, bueno, entonces yo puedo describir, yo identifico, yo comparo. Todos los procesos de argumentación estarían aquí también. Comparo, sintetizo, aplico, analizo, debato, evalúo, puedo refutar esas ideas,
argumento y puedo proponer. O sea, miren que en todas estas formas del pensamiento no hay ninguna que sea estática. Entonces ahí está el concepto de que el lector debe ser activo para hacer estos procesos. ¿Sí? Explorar el texto. ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué tipo de texto es? Ah, bueno, a mí me colocaron a leer un artículo científico. Ah, bueno, tiene unas características muy diferentes a leer una novela, o a leer una fábula, o a leer un poema. He leído textos similares, de dónde proviene, es confiable, esta parte también es muy importante, porque recuerden que estamos hablando de bases de datos, que no leemos cualquier documento. En el caso académico, pues uno puede ir a Google o puede ir a cualquier otro espacio virtual y leer cualquier cosa, pero en el caso de lo académico tiene que ser confiable. ¿Quién es el autor? ¿Cuáles serían esas estrategias que yo les recomiendo y que pues esto lo han trabajado los autores y es la manera más sucinta de entrar a hacer una comprensión? Entonces ya dijimos, escanear. ¿Sí? El primer paso que yo doy, escaneo, bueno, tiene títulos, cuáles son los títulos, cuáles son los subtítulos. Puede ser que entonces tenga, recuerden que al principio lo estuvimos hablando con la base de datos. Ah, bueno, voy a leer el resumen a ver qué tanto me sirve este documento. El prólogo también puede ser un buen informante. ¿Tiene gráficos? ¿Cuáles son las referencias a las cuales hace el documento? Entonces, ese es el primer escaneo. Aquí no me devuelvo para decir no entiendo nada, yo no sé qué dice ese documento, esta palabra no la entiendo. ¿Sí? Ahí, si nos ponemos esos obstáculos, pues eso realmente va a hacer que la comprensión no se pueda cumplir. ¿Sí? Ahí hay que pensar mucho en ello. Ya viene la segunda estrategia, anotar ideas previas, mis hipótesis iniciales sobre el texto para luego comparar. Entonces yo como lector activo puedo ir llevando unas notas. Se supone que de pronto este autor va a hacer una mirada sobre el calentamiento global y pareciera que tal cosa. Yo puedo hacer una actividad yo mismo. No me la están pidiendo, pero es una estrategia de comprensión. Buscar información sobre la tipología y sobre el autor. ¿Sí? Entonces miren que un documento cualquiera que ustedes lean, claro, estamos hablando cualquiera en el sentido académico, tiene un paratexto verbal, a eso le dice, o sea, uno va mirando los títulos, o sea, los títulos tienen una información específica. Entonces, si yo digo aquí, ah, bueno, este es el capítulo 1, tiene una introducción, tiene que es argumentar, capítulo 2, partes del ensayo. Entonces, cuando yo estoy leyendo aquí partes del ensayo, ya estoy haciendo esta lectura, ¿sí? De lo que es el paratexto verbal. Entonces leo, entonces ya sé que este capítulo 2 va a tener que ver con partes del ensayo. Y entonces cada subtítulo pues va a estar búsqueda de la información, eh, mapas de ideas. Ya este capítulo ya yo estoy ubicada mentalmente hacia donde quiero eh, hacer la lectura. Bueno, ese capítulo 3 me sirve o ese capítulo 2, según lo que tiene en sus títulos y subtítulos, sería el tema que yo estoy trabajando. ¿Sí? Viene después los paratextos verbales, que serían los subtítulos, o sea, que especifican a qué realmente nos estamos refiriendo. Entonces, miren que aquí estaba en el capítulo 2 partes del ensayo, pero estarían también los subtítulos y cada apartado tiene un título. ¿Sí? Entonces, esa sería. La parte icónica también se lee. ¿Qué significado tienen estas imágenes aquí?
Recordando que las imágenes, pues debemos poner fuentes en los textos académicos que nosotros elaboramos, debe haber una fuente. Es un concepto que hay que mejorar en ese sentido. Entonces, las figuras no están de adorno, hacen parte de la comprensión. Y yo como lector, pues bueno, ya pasé esos primeros momentos, que no son que yo diga, bueno, me voy a sentar en el momento uno, ya estoy en el momento dos, no, ya es una mecánica, pero sí hacer conciencia que existen unas estrategias para mejorar mi comprensión. Entonces, esas serían las dos primeras. Ya me meto en el texto, identifico, bueno, qué es lo que el autor quiere decir, cuáles son sus ideas principales, confrontar con, yo no estaría de acuerdo con el autor o estoy de acuerdo con el autor y me hago preguntas, ¿sí? Y puedo indagar, como les decía ahora, con otros textos, un video, preguntas a personas que conocen el tema, ¿sí? Y miren en qué terminarían esas estrategias. Nosotros ese documento lo podemos leer cuantas veces queramos, 2, 3 veces, para poder identificar ese proceso. ¿Qué es el subrayado? Información relevante, información desconocida o información a rebatir. Entonces aquí puedo tener un color, decir, bueno, para la información relevante voy a usar el verde. Para lo desconocido, o sea, usted mismo puede hacer sus estrategias, ¿cierto? Hacer sus convenciones. Cuando usted vuelva a tomar el texto, ya no tiene que volverlo a leer todo, sino decir, ah, aquí tengo lo más importante, lo verde es lo más importante, lo amarillo es lo desconocido y lo otro color puedo usar para subrayar dependiendo de este subrayado. Cuando ya entro en qué es lo que no entiendo, qué palabras necesito eh, ubicar dentro del texto que me van a dar mayor comprensión. Debo buscarlas, debo... Aquí en las ideas y las palabras, fundamentalmente las palabras, pues tenemos que ubicarlas en el contexto en el cual estamos. ¿Sí? Si estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de ecología, pues hay una terminología específica, ¿cierto? Yo le puedo preguntar al texto, bueno, este autor está teniendo una posición con respecto al calentamiento global. ¿Cuál es su intención? ¿Cuáles son los conceptos que maneja? Y digamos cuáles son las relaciones que él establece con otros textos. ¿Sí? Porque ustedes van a encontrar que los artículos y los informes científicos siempre habrán referencias a otros documentos. ¿Qué posturas tienen? Y lo del subrayado, pues lo referencian aquí de una manera gráfica, quien subraya todo y quien subraya pues de la manera que hemos venido trabajando en el texto. Ya viene la valoración del texto. Ah, este texto tiene mayor información que el que leí hace tanto o el que estoy leyendo a la par. Y hago un análisis crítico, pero no para decir que el texto es bueno o malo. El análisis crítico quiere decir que yo entiendo la postura, ¿sí? Una postura frente al texto. Y ya lo último serían los 5 pasos, construir a partir del texto. Entonces yo puedo resumir, puedo comentar o puedo reseñar y puedo hacer un mapa conceptual o lo que nosotros le llamamos organizadores gráficos, ¿sí? Entonces el mapa mental pues nos sirve para a través de los conceptos hacer una relación, ¿sí? Ya puede ser en orden circular y permite pues que ustedes también aprendan sobre el documento o sobre el tema. Porque cuando yo organizo mentalmente la idea,
pues estoy dando una información y esa información de manera organizada me va a permitir aprender mucho más. Está el mapa conceptual, ustedes se dan cuenta aquí que es un mapa conceptual sobre el mapa conceptual, lo incluye a través de conceptos, pero el conector es el fundamental, porque es el que da relación entre cada una de las partes. Entonces, cuando yo digo mapas conceptuales, representan conocimiento organizado, ¿sí? ¿Y qué se compone de qué? Ayudan a responder preguntas clave, son dependientes del contexto, por ejemplo, personales y sociales. O sea que el conector es el que le permite a usted como autor o autora de su mapa darle una relación lógica a lo que está trabajando. Entonces no son placas sueltas. Cada uno de esos conceptos va a relacionarse y va dando una estructura, ¿no? Entonces da cuenta de construcción de conceptos e ideas, establece relaciones entre los conceptos y estas palabras que son las que ayudan a formar las proposiciones sociales. Entonces nosotros, como usamos el resumen como parte de la comprensión, pues aquí lo tenemos como, como los puntos clave: leer a profundidad, identificar las ideas esenciales, redactar las ideas con mis propias palabras, no incluir opiniones. Hay una diferencia entre la reseña académica y el resumen, ¿sí? Porque usted se tiene que valer directamente del documento. Usted no puede inventar cosas que no están dentro de la lectura. Revisar la coherencia y el sentido de ideas y revisar la corrección de escritura. Esos, me parece a mí que este documento pues nos puede dar las pautas fundamentales de lo que significa trabajar la comprensión, ¿sí? O sea, los pasos que uno debe, ya después los hace mecánicamente, los va incorporando dentro de su proceso de aprendizaje. En este momento uno los puede reconocer e ir incluyendo. Bueno, entonces, como trabajo de clase, vamos a abordar aquí un tipo de, aquí estaría, pues en este especie esto es un mentefacto, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de niveles de análisis y producción de texto, estoy hablando de comprensión para leer el texto en varios niveles. Ya esto lo vimos ahorita, aquí estaría ya organizado en forma de cuadro. Entonces, hablamos de que un texto se lee intratextualmente, se lee el texto con el texto, que sería la micro y la macroestructura, lo intertextual y lo extratextual. Esto mismo, pues lo hablamos en el documento anterior, ¿sí? Lo que pasa es que aquí estaría organizado de en forma de esquema mental, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro propio esquema del proyecto que estamos realizando. Entonces, ya les explico cuál sería la propuesta. La tarea creo que queda clara, no sé si hay alguna pregunta. Trabajaremos el resumen como forma de comprensión de lectura, ¿sí? Aplicación de la comprensión de lectura de uno de los documentos que ustedes están leyendo a partir de su propia pregunta de investigación o lo que tiene que ver con el problema que ustedes están analizando para la elaboración de su ensayo final. Sería como el punto allí.
Ahora, aquí en ejercicio de clase, entonces yo les propongo un mapa conceptual sobre la propuesta de aula. ¿Esto qué quiere decir? Los conceptos ustedes los tienen. Aquí hay en Canva eh, esquemas que pueden tomar de manera pues mucho más fácil para elegir su propio manera de identificar el proyecto. Entonces, en el centro era el concepto fundamental. ¿Y ustedes de dónde van a sacar los conceptos? Pues los conceptos se encuentran dentro de la misma distribución de las clases. Entonces, aquí hablamos de conocimientos previos, está aquí, sería el conocimientos previos, el proyecto como tal, pregunta de investigación, problema de investigación, información o base de datos, el ensayo académico, en qué consiste, los textos expositivos argumentativos, el concepto de párrafo, el concepto de argumentación, signos de puntuación, conectores y uso del español y comprensión de textos. O sea que ustedes, si se dan cuenta, el curso está distribuido por conceptos específicos. Cada uno de los temas está amarrado a un concepto. Entonces, van a elaborar cómo entienden ustedes ese proceso. Yo les puedo decir que aquí yo podría colocar el proyecto de aula. ¿Qué podría decir? Proyecto de aula. El proyecto de aula pues está, aquí puedo hablar de conocimientos previos, que es como lo primero que hicimos. Puedo definirlo. Puedo darle una definición corta y me interesaría pues que se estableciera a través de conectores, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación de los conocimientos previos con el proyecto? Entonces, pues ahí tenemos que buscar elementos que nos puedan, no sé si aquí hay líneas, miren. En Canva hay líneas. Yo podría tomar esta, más pequeña, claro, para relacionar el concepto con el proyecto. ¿Sí? Aquí pues tenemos que hacerlo un poco más pequeño. ¿Cuál sería el conector que une el conocimiento previo con el proyecto de aula? Y así, ¿no? Entonces vamos, usamos esto circular porque así hemos trabajado, ¿sí? Hemos dado la vuelta. En el centro está el proyecto y hemos ido dando la vuelta hasta llegar otra vez al proyecto. ¿Sí? Sería como la explicación. ¿Sí? O sea, el centro fundamental del proyecto de aula, aquí le puedo colocar proyecto de aula para la escritura y la lectura. Listo. Y todo lo que hemos visto, que se encuentra en el mismo campus, o sea, los conceptos ustedes los tienen aquí. En el mismo orden, los podemos trabajar en el mapa como tal. ¿Sí? Ese sería el ejercicio. ¿Sí? También puede ser de este tipo. O sea, ustedes tienen aquí muchas formas. ¿Sí?
que Canva me da esta posibilidad. Entonces, me interesa por qué, cuál sería el objetivo. El objetivo fundamental es entender si ustedes están, eh, digamos, voy a volver a repetir la palabra, entendiendo el proceso. Porque como ya vamos para el trabajo final, es muy importante reconocer allí esa comprensión desde lo que ustedes piensan. Entonces, organizarían esa a partir de lo que implica